En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios, la oración perfecta, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El tema propuesto para este jueves de Reflexiones Católicas es ¿qué complica la vida de las criaturas humanas, la vida de cada uno de nosotros, la vida de los bautizados? Diríamos más específicamente, la vida que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué nosotros que hemos recibido el don de la fe, que hemos recibido el tesoro de la vida nueva en el bautismo, que somos parte del cuerpo de Cristo, por qué muchas personas no vivimos en correspondencia a esa vida que hemos recibido? ¿Qué cosa hace que nuestra vida se vea limitada, menoscabada, disminuida, al punto que muchas veces nosotros vivimos como si Dios no estuviera en nosotros, si no estuviera entre nosotros, si no estuviera con nosotros, como si Dios no se hubiese encarnado en nuestra Madre Santísima, como si Jesucristo, el Señor, Dios y hombre verdadero, no hubiera vencido a la muerte, al pecado, al mundo. Y vivimos como que, entre comillas, algo nos faltaría. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros la semana pasada, el jueves de la semana pasada, el tema que tuvimos fue la perseverancia en la fe, y lo que decíamos es que la vida eterna, es decir, la vida en Cristo, empieza ya en la vida presente. ¿Por qué no se nos nota? ¿Qué ocurre? Y ayer, en el programa de Radio María, teníamos el tema de la fe nos hace sencillos. Y comentábamos que lo opuesto a la sencillez es lo complicado. Lo complicado en tanto enredado, confuso, poco claro, donde las cosas no se entienden, donde tenemos que buscar muchas explicaciones, muchos argumentos. Y decíamos en relación a la sencillez, que la sencillez es algo que el Señor mismo nos menciona como la fuente de la dicha. Lo veíamos nosotros, lo comentamos el día jueves, el sábado de la semana pasada. Nosotros
En el Evangelio según San Lucas, veíamos ese pasaje del capítulo 10, que es, diríamos, ese capítulo misionero donde el Señor envía a esos 72, y esos 72 son enviados por el Señor, y esos 72, como dice el versículo primero del capítulo 10 de San Lucas, el Señor envió a estos 72 delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y nosotros sabemos que todos nosotros los bautizados somos enviados. Es decir, nosotros tenemos que preparar el camino para el Señor, para que las personas acojan al Señor. Y de manera análoga, como el capítulo 9 de San Mateo, en este capítulo 10, versículo segundo, pues el Señor va a decir, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a sin mies. Y miren, dice el Señor, que los envío como ovejas, como corderos en medio de lobos. Y además dice, no lleven nada, nada para que justamente descubran que lo que van a hacer, lo que van a encontrar, no es obra humana, sino que es obra de Dios. En ese mismo capítulo, en el versículo 17, dice, regresan estos 72 diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Ellos experimentan el poder del nombre de Jesucristo. Y Jesús les va a decir, yo veía a Satanás cayendo como un rayo. Y miren, le dice, les he dado todo poder para pisotear serpientes, escorpiones, dragones. Y no se alegren porque se someten los espíritus, alegren porque sus nombres están escritos en los cielos. Y dice inmediatamente que el Señor en ese momento, lleno del Espíritu Santo, dijo, yo te bendigo, Padre, por Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se los has revelado a la gente sencilla, así te ha parecido mejor. Y luego les dirá a los discípulos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y luego viene a continuación inmediatamente la pregunta, esto que hemos visto, de este escriba que le va a preguntar acerca de cuál es el mandamiento más importante que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Y entonces nosotros decíamos en el programa de ayer de Radio María que nosotros hemos perdido esa sencillez. Y ese es, diríamos, lo que ha quedado de manifiesto en muchas personas a raíz de la pandemia. La pandemia fue una prueba de fe. Muchas personas en medio de la pandemia han crecido en su fe, pero muchas personas a raíz de la pandemia han quedado devastados. ¿Y por qué han quedado devastados? Porque justamente se ha mostrado que su fe necesita crecer. Y como veíamos el jueves de la semana pasada, para ser bienaventurados, nosotros tenemos que crecer en la fe para reconocer la presencia del Señor en nosotros, entre nosotros y en las criaturas humanas, en nuestras familias, los que peregrinan con nosotros. Yo además ayer en Radio María les comentaba esa experiencia que hemos relatado varias veces, que hemos tenido ya personalmente
un grupo de personas en la capilla del Hospital Rebagliati cuando fuimos a la sala de neonatos llevando al Santísimo. Y cómo esos niños neonatos eran capaces de reconocer la presencia del Señor. Y la experiencia, en resumen, era niños neonatos llorando porque necesitaban higiene. Y apenas ven la presencia del Señor, unánimemente todos entran en un silencio, yo decía, contemplativo. Y claro, esos niños neonatos saben lo que necesitan, saben lo que es importante. Un niño recién nacido sabe que necesita alimento, sabe que necesita abrigo, sabe que necesita el cariño de sus padres, sabe que necesita higiene, y eso para ellos es suficiente. Pero a veces los propios padres de esos niños, poco a poco los van llenando de una serie de, entre comillas, necesidades artificiales que hacen que esos niños cada vez vayan queriendo más cosas. Como decimos coloquialmente, se van engriendo. A veces los padres, a veces los abuelos, los mayores de la familia. Porque esas personas, nosotros, que no sabemos amar, hay una frase muy común que repiten muchos padres: yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y claro, no se dan cuenta que lo que le faltaba era Dios. Y entonces quieren solo darle cosas. Y entonces, de esa manera, incluso de niños pequeños que reciben el bautismo, empezando en las familias, los niños, igual que los padres que eran sencillos, empiezan a complicarse. ¿Por qué en las familias hay conflicto? ¿Por qué los esposos se distancian? Porque ambos están complicados. ¿Y por qué están complicados? Porque enviados como ovejas en medio de lobos, nadie les ha advertido y no se han dado cuenta que no podemos ir por el mundo sin Jesucristo. Entonces esos lobos, esas fieras, los devoran. Y entonces creen que la felicidad, que el bien está en las criaturas, y poco a poco van debilitando su fe. Entonces, poco a poco van complicando su vida, a veces todavía no de manera tan grave, como veíamos en otro momento, a través de apegos. Y entonces, llenos de apegos, creen que necesitan una cosa, que necesitan otra cosa, que les falta una cosa, y eso desde edades muy tempranas. Hace pocos días, una madre que participa en la parroquia Santa Mónica, muchas veces su familia se conecta en los jueves, en los programas de Radio María, había escuchado que yo comentaba un caso de un niñito pequeño de 4 años que había sido llevado por su abuelita, porque según esa familia, este niño de 4 años, que hace 2 años su padre había fallecido en plena pandemia, entonces notaban en el niño cosas extrañas. Y claro, yo estuve conversando con la abuelita, luego con la mamá, luego con el niño. Y entonces el niño andaba inquieto. Y le fui preguntando algunas cosas, no puedo relatar todos los detalles, pero en algún momento le pregunté si es que él tenía amigos, si iba al colegio, amigos, y me dijo que sí, que tenía amigos y que iba al niño. Y le pregunté a este niñito: ¿y tú juegas con tus amigos? Sí, jugamos.
¿y qué juegan? Y entonces me dijo, juegos. ¿Pero qué son esos juegos? Yo le pregunté, pues en mi ignorancia, ¿qué juegan con la pelota? ¿Juegan? No, me dice, jugamos con los celulares. ¿Y qué juegos son esos? Y el niño me empezó a explicar que jugaban en sus celulares, los niños todos, que tenían unos juegos, unos videos, donde aparecía un personaje que era como de un water, una cabeza de water, otro de cabeza de televisor, etc. Y yo lo escuchaba al niño que me contaba con entusiasmo esos, sus juegos, y decía, pero qué terrible estas cosas. Por supuesto, en la familia nadie tenía idea de eso, nunca le habían preguntado al niño. Lo comentamos, no sé si fue un jueves o un miércoles, lo hemos comentado. Entonces, a raíz de ese comentario, una madre me comentó hace algunos días que su hijito, que está en el colegio, un niño de alrededor de 9 años, que se está preparando para recibir la primera comunión, en su colegio sus amigos tenían unos álbumes para pegar figuritas y la mamá decía, son esos personajes de los que usted hablaba. Y entonces y me decía la mamá que su hijito quería tener esos álbumes igual que sus amigos. Y entonces me decía qué hacer. Yo escuetamente le dije, dígale a su hijito que esas cosas no son de Dios. No sé cuál ha sido el resultado, si esa conversación se ha producido, pero solo la pregunta me hace ver que justamente nosotros no nos damos cuenta que vamos como ovejas en medio de lobos. Que la familia es como esos enviados de dos en dos, esos son los esposos, a donde el Señor quiere llegar. Que los hijos bautizados no son ya solo de los padres. Los padres los tienen que cuidar en la fe. Y si es que nosotros no nos damos cuenta que hay muchas cosas que nos complican, nos dejan de ser sencillos, luego nosotros fácilmente podemos perder la fe. Hace 2 domingos celebré la misa aquí en la parroquia, que es la misa de las 11 de la mañana, donde asisten los niños de primera comunión. Y entonces me dieron una serie de cosas que hay que hacer así, que hay que hacer así. Y yo les preguntaba a los niños, y algunos niños respondían muy bien. Porque mi experiencia conversando con ese niñito de 4 años, después que me contó esas cosas terribles, y que parece que la familia creía que tener un celular era algo que era bueno para el niño, y él empezó a hablar de Jesús. El niño se entusiasmó al punto que se levantó, se acercó con mucha avidez y estuvimos hablando más cerca de 1 hora de Jesús, y el niño muy concentrado. Los catequistas, las personas de la parroquia me decían, niños de 9, 10 años, no, que tenía que ser corto, no había que decirle que... Y claro, yo creo que nosotros transponemos nuestras complicaciones a los niños. Y claro, los padres son los que les cogen los juguetes a los niños, las golosinas a los niños. Ahora también conversaba con un padre de familia, ahora en octubre que ya viene Halloween. Y me decía que ellos querían disfrazar a sus hijitos de santitos y darles dulce, que esto, que el otro, para que no se disfracen de monstruos y todas esas barbaridades que se hacen. Yo le decía, pero ¿y usted cree que sus hijos necesitan golosinas, necesitan esos disfraces? ¿O son ustedes? Y lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, el mundo nos ha quitado la sencillez. Y entonces muchas veces nosotros
en lugar de cuidar a los pequeños, nuestra poca fe, nuestra poca esperanza y nuestra poca caridad y nuestra mentalidad mundana nos hace ser los principales intermediarios, no para llevar a Dios, sino para llevar a cosas del mundo. Y claro, cada uno de nosotros nos podemos examinar, cada quien tendrá una experiencia en su infancia, en su vida personal, y darse cuenta cómo ha sido. Pero yo diría enfáticamente, los niños no necesitan nada de esas cosas. Eso es lo que el mundo, y claro, a través de los padres, a través de sus amigos que tienen la misma edad y están complicados ya a edad muy temprana, entonces parecería que eso hay que atenderlo y que eso es querer y amar a sus hijos. Pero claro, tienen la omisión de que se han olvidado que son hijos de Dios. Y entonces, este tema, por eso lo proponíamos, porque además correspondía a la enseñanza del Evangelio del sábado de la semana pasada. Además, el domingo celebramos a Santa Teresita de Lisieux, y además el domingo, que era domingo 27º, el Señor nos decía que nos habíamos apropiado de su viña. Es decir, hemos olvidado que somos de Dios. Hemos olvidado que el Señor es el Señor y nosotros somos administradores. Y entonces nuestra alma espiritual, nuestro corazón, lo llenamos de las cosas del mundo. Hoy día veía, mientras esperaba que me den el pase a ingresar, veía el video que estaban poniendo en relación a Nuestra Señora del Pilar, la historia de Santiago con María. Y justamente uno tendría que preguntarse, María niña, ¿necesitaba todas esas cosas que nosotros creemos que necesitan los niños? Jesús necesitaba para ser feliz que María, José le den todas esas cosas. ¿De dónde nos vienen a nosotros esas ideas totalmente sin ningún fundamento? A esos profesores, a esos colegios. Parecería que nosotros no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que ir contra la corriente, no siguiendo al mundo. Ahora muchas personas hablan de la mundanización de la iglesia, de los cleros, del clero, del sínodo, etc. Y hablan de que hay sacerdotes, obispos, etc. Y yo lo que veo que sí, muchas de esas observaciones no son inexactas, pero no nos damos cuenta qué estamos haciendo nosotros en el día a día. Y entonces, por eso el tema de la sencillez y el tema de ser simple, eso es complicado, es muy importante. Y así como nosotros decíamos que la fe nos hace sencillos, podríamos decir, la poca fe nos hace complicados. Porque entonces nos llenamos de quereres y creemos que la fe se compra que la felicidad se compra con dinero y se alcanza con el consumo de todo lo que el mundo nos dice que necesitamos. Y eso tiene que pasar por un examen. Claro, los niños son los más vulnerables. Toda esta estrategia de envenenamiento, de mercadeo, de este sistema consumista, en gran parte están dirigidos a los niños. Los padres exponen a sus niños a todo ese veneno y claro, no se dan cuenta. Y muchas veces están ausentes de la formación de sus hijos, la delegan totalmente al sistema educativo, formal e informal, y nosotros no nos examinamos para darnos cuenta que de repente nosotros estamos complicados. Y eso se nota pues en una vida complicada. Cuando nosotros no somos sencillos,
Dios no va a bastar, como dice Santa Teresa de Ávila. Nosotros vamos a querer a Dios y a muchas otras cosas más y vamos a caer en idolatría. Y no estoy hablando de las personas que están lejos de la iglesia, de las personas que no tienen fe, de los paganos. No, estoy hablando de las personas, entre comillas, clérigos, laicos comprometidos, personas como nosotros. Y claro, ustedes, lo comento sí por eso muy explícitamente, porque ustedes pueden decirme, ¿sabe qué, padre? Usted no sabe nada. Usted está equivocado, no es así como usted piensa, usted imagina, usted piensa mal. Yo lo que veo por todas partes es lo que les estoy diciendo. Y como lo veo, lo señalo, porque por supuesto mi deber es advertir de los peligros. Entonces a veces nosotros vemos los peligros entre comillas macro. Pero en las cosas micro, como dice el Señor, vemos la paja en el ojo ajeno, no vemos la viga en el propio. Y por eso es que nosotros necesitamos conversión. Porque el Señor es el que nos purifica, el que nos devuelve la sencillez y el que sabe que la complicación es la antesala para ser sus enemigos y no tener paz. Vemos lo que está pasando en el mundo, con dolor en Tierra Santa. Claro, toda esa división que hay en Tierra Santa, los palestinos, los judíos, todos esos grupos que se han asentado, los odios bimilenarios y más, los propios templos, los lugares santos divididos, lotizados entre ortodoxos, bizantinos, católicos y distintos grupos de la iglesia, es expresión de nuestro corazón dividido. Lo que ocurre en Tierra Santa es para que nos demos cuenta de lo que pasa en el corazón de nosotros, las criaturas humanas. Y estamos complicados. Entonces ustedes quieren entender qué está pasando en Tierra Santa. Y la explicación es complicada. Si escuchan ustedes la versión de los judíos, es una versión. Escuchan la versión de los palestinos, es otra. Si es que escucharan la versión de los de Hamas y otras versiones. Una Babel. Eso es porque estamos complicados. Y en esas explicaciones, solamente por ponerles ejemplo, no aparece Dios por todas partes, excepto para decir que son los fanatismos religiosos los que originan la violencia. Y claro, eso es una trampa, es un engaño. Y como nosotros queremos escuchar al Señor, poner en práctica lo que Él nos dice, y ya en estos días que hemos empezado desde el día de ayer a leer el capítulo 11 de San Lucas, que nos habla de la importancia de la oración, con la preparación que veíamos de ese pasaje en el capítulo 10, donde el Señor nos habla de esas dos hermanas en Betania. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor viene a liberarnos de todas esas complicaciones. Pero ocurre que nosotros, si no somos conscientes de esto, trasladamos nuestras complicaciones a nuestra vida de fe, incluso a la propia iglesia. Y entonces vemos en la iglesia grupos, comunidades, grupos parroquiales, movimientos, etcétera, donde cada uno empieza a hacer sus complicaciones para, entre comillas, encontrar, a ver, ser más eficaz para que la gente se convierta, para que la gente viva la fe. Y entonces
Cuando uno observa eso, ve pues que hay todo una Babel. Algunos te dicen, tienes que hacer esto, otros tienen que hacer esta otra cosa. Y hoy el Señor, ayer y hoy, el Señor nos decía que lo que nosotros necesitamos es una sola cosa, el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es complicado, es sencillo. María, José y Jesús, la Sagrada Familia de Nazaret, fueron sencillos. El Señor se ha quedado con nosotros de una manera sencilla. Nosotros tan complicados estamos que no lo podemos reconocer en la Eucaristía, a diferencia de esos niños que les decía, neonatos. Y claro, estas cosas que el Señor nos dice porque Él sabe, Él es Dios. Y claro, las complicaciones cada vez pueden ser más grandes. Y lo que viene el enemigo es a complicarnos porque quiere destruirnos y quiere destruir a los que el Señor ha puesto para que cuiden nuestra fe, empezando por nuestra familia y la propia iglesia. Y por esa razón, nosotros tenemos que dedicar un tiempo porque el Señor nos dice, si no volvemos a ser como niños, no podremos entrar al reino. Es claro, uno tiene que examinarse y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo yo puedo ser catequista? ¿Cómo puedo ser clérigo? ¿Cómo puedo, entre comillas, dar testimonio de fe si tengo todo un enredo en cabeza? Y además tengo división entre grupos. Es muy común entre los grupos parroquiales, en las comunidades, le digan, no, tú estás en este grupo y no vayas a este otro grupo. Entonces parecería que nosotros ya pertenecemos a un grupo, a otro grupo, y no somos de Cristo. ¿Y por qué se hace eso? Porque sencillamente los grupos ya no quieren a Jesucristo, sino quieren que la gente pertenezca a ese grupo, y nosotros somos cuerpo de Cristo, no de ningún grupo. Y claro, eso lo tenemos que examinar, lo tenemos que reconocer. Y también puede ocurrir entre las familias. Además, entre los esposos. Es muy común entre los esposos que a veces uno de ellos, entre comillas, quiere evangelizar al otro. Y a veces en el nombre de Jesucristo, en el nombre de la Sagrada Escritura, de la revelación, de su supuesta formación espiritual, quiere, entre comillas, imponer cosas. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo dice, ya, entonces esto se va a resolver escuchándonos más entre nosotros, democratizando. Y esto solo se puede resolver escuchando al Señor, haciendo oración. Y entonces nuestra oración nos debe ayudar a que nosotros nos demos cuenta que estamos complicados. Esto en medicina también, cuando un paciente empieza a tener no solo, diríamos, un problema en un sistema, en un órgano, sino que este proceso se empieza a extender a otros órganos, a otros sistemas. En medicina decimos, está complicado. Y nosotros estamos complicados. Porque tenemos muchos quereres y nosotros creemos a veces, en muchos casos, que sabemos más que el Señor. Y entonces lo que el Señor nos dice nos parece poco, nos parece ineficaz. Nos parece que no nos resuelve. Queremos cosas, como yo le digo a la gente, tipo efecto Spielberg. Y entonces caemos muchas veces en engaños. Y el Señor viene a nosotros, Él viene sencillo. Él viene pequeño.
Él viene manso y humilde. Y si es que yo no descubro que para poderlo reconocer tengo que ser sencillo, lo voy a despreciar. Me va a parecer que es poco, que no es eficaz. Y entonces, en lugar de pedir al Señor que me aumente la fe, voy a buscar atajos. Entonces, centro a creer, hacer un uso desordenado de los sacramentales, a veces alentados por los propios clérigos, o de las devociones. Y entonces creo que voy a tener, entre comillas, seguros, protecciones especiales o intercesiones especiales para que Dios haga mi voluntad. Entonces mi oración no va a ser escuchar al Señor, sino decirle al Señor que haga lo que yo le pido. El Señor muchas veces no nos concede. Hoy nos dice el Señor: el que pide, el que busca encuentra, el que llama se le abre, al que pide se le da. Pero el Señor nos dice que tenemos que pedir el Espíritu Santo. Es decir, Él mismo se quiere dar, no cosas. Y si nosotros no nos damos cuenta que el que nos falta es Él, lo que vamos a buscar es o las cosas de Él o las cosas del mundo que nosotros creemos que necesitamos. Y claro, eso dificulta nuestra conversión. Eso dificulta nuestra vida de fe. Eso impide que seamos sencillos. Y muchas veces nosotros podemos creer que le podemos decir a otras personas qué es lo que tienen que hacer. Es decir, le queremos quitar la paja a nuestros hermanos teniendo nosotros una vida. Ayer también algunas personas decían: qué relación tiene la sencillez con la humildad? Y claro, el Señor lo veíamos nosotros en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, en varios jueves anteriores, que el apóstol San Pedro nos decía que el demonio, como el león rugiente, ronda buscando a quien devorar, y que tenemos que resistirle firmes en la fe. Y lo que ocurre muchas veces entre los laicos comprometidos y los clérigos es que nosotros no nos damos cuenta que nos falta fe. Y creemos que los conocimientos que podemos tener sobre la doctrina, sobre algunas prácticas, o el conocimiento que tenemos, diríamos, de los sacramentos, ya es suficiente. Y con eso ya tenemos fe. Y entonces no descubrimos que justamente lo que necesitamos es reconocer la presencia del Señor en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos, en nuestras familias. Porque si no reconocemos la presencia del Señor, con facilidad nos vamos a desanimar, nos vamos a cansar, nos vamos a desalentar. Y justamente lo que le pasó al apóstol Santiago en la península ibérica, en la historia de Nuestra Señora del Pilar, al apóstol. Él estaba desanimado, cansado. Quería volver a Tierra Santa. Decía: acá no me sacudo los pies, acá no nadie. Y a veces uno puede creer eso. Uno puede decir: no, este familiar, estas personas ya no se van a convertir, a estas personas ya no hay que hablarles, no hay que hacer nada. Y claro, nosotros necesitamos darnos cuenta que la vida del peregrino es una vida que tenemos, que necesitamos crecer en la fe. Pero uno puede fácilmente decir: el problema es los demás. A los demás les falta fe, yo sí tengo fe. Los demás no entienden la doctrina, yo sí la entiendo.
Y entonces, en lugar de hacer la voluntad de Dios, muchas veces somos fácilmente engañados. Y por eso es que necesitamos darnos cuenta que la persona que no es sencilla no puede ser humilde, porque va a estar complicada, va a estar enredada en la soberbia y va a creer que hacer cosas, el activismo, es lo que entre comillas quiere el Señor. Y ya comentábamos ese diálogo de esas hermanas en Betania, lo que el Señor le dice a Marta. Y podríamos poner a Marta como un ejemplo de una mujer que en esos momentos está complicada. María tiene los ojos puestos en el Señor. Claro, uno podría equivocadamente decir entonces no tengo que hacer nada. Tengo que ser, entre comillas, un contemplativo, un místico. No, lo que el Señor quiere es que seamos contemplativos en acción, es decir, que todo lo hagamos con Él. Porque Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. A diferencia de lo que ocurrió en el pueblo de la primera alianza, que como veíamos el domingo y decíamos en el Salmo, el, el pueblo de Israel es la viña del Señor. El Señor, cuando el pueblo se apropia de la viña en su Pascua, Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. Solo unidos a Él podemos dar ese fruto que el Señor espera. Pero si nosotros nos unimos a Él solo muy lábilmente, muy frágilmente, ocasionalmente y solo para buscar de Él algunas cosas que nosotros creemos que necesitamos, pero que no es una comunión de amor. Y en consecuencia, cuando no estamos en el templo, cuando no hacemos oración, cuando no estamos en nuestros grupos parroquiales, grupos de oración, uno cree que ahí sí nosotros hacemos las cosas sin Él, entonces tenemos una división profunda. Y entonces es muy común entre los esposos que las cosas de Dios compitan con las cosas que necesitan para el bien temporal. Y muchas veces nosotros en estos últimos días con más insistencia hemos dicho que el problema es que justamente primero buscamos la añadidura y luego el reino de Dios, pero un reino de Dios no para que Dios reine. Y entonces, para ser sencillos, el Señor nos enseña el Padre Nuestro, que es la oración perfecta, que es, diríamos, el resumen de la misa. Pero a nosotros nos parece poca cosa. Y entonces hay gente que dice que hace oración de una u otra cosa, pero se van complicando, entonces se introducen a veces prácticas de espiritualidades orientales, porque muchas veces en la oración nos buscamos a nosotros mismos. A veces simplemente es un ejercicio de introspección, pero no es crecer en una relación de amor con Jesucristo, en el Espíritu Santo, para poder llamar con plena confianza de hijos a Dios Padre, como nos enseña el Señor. Y claro, creemos que el Señor no nos da lo que le pedimos. Si ustedes el día de hoy en la misa han hecho las lecturas que corresponden al día jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario, nosotros hemos leído a Malaquías, un pasaje, mañana ya leeremos a Joel, hemos leído el Salmo primero y hemos leído ese pasaje del capítulo 11, versículos del 5 al 13, donde el Señor nos explica, luego de enseñarnos el Padre Nuestro, la oración y la necesidad de pedir
el Espíritu Santo. Y entonces, a veces nosotros escuchamos, mejor oímos sin escuchar. Si de otro lado ustedes han hecho la liturgia que corresponde a la memoria de Nuestra Señora del Pilar, habrán escuchado un pasaje del libro de las Crónicas, cuando se entroniza el Arca de la Alianza en Jerusalén, en tiempo del rey David, y el Evangelio, el pasaje donde una mujer le dice a Jesús, luego de que ha visto sus signos, dichosos los pechos que te criaron, y Jesús le dice, mejor, dichosos que me escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces a veces nosotros creemos que ser mariano, a veces nosotros creemos que el Señor quiere que hagamos cosas, pero a veces nosotros no tenemos claro qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Y lo que el Señor quiere es que nosotros nos amemos como Él nos ama. Nos perdonemos como Él nos perdona. Pero eso nos parece poco, nos parece insuficiente, porque necesitamos el don. Si conociéramos el don del Espíritu Santo, le dice el Señor a la samaritana, nosotros necesitamos que el don es el Espíritu Santo. A veces no queremos el Espíritu Santo, sino los dones del Espíritu Santo. Y claro, San Pablo nos va a decir, primera carta a los Corintios, capítulo 3, que así le habláramos la lengua de los ángeles, que así incluso entregáramos todos nuestros bienes en limosna, que así nos dejáramos quemar vivos. Nos dice que todo eso lo podemos hacer no por amor. Que dice, si no amamos, no somos nada. San Juan de la Cruz nos llama la atención que al final de nuestras vidas vamos a ser examinados en el amor. Como se nos revelará en la solemnidad de Cristo Rey, con la que terminaremos el año litúrgico. Leeremos el pasaje del capítulo 25 de San Mateo, cuando el Señor al final de los tiempos viene como juez y nos va a examinar en relación al amor. Entonces, queridos hermanos, en este tiempo de gran confusión, de muchas cosas que la gente hace una y otra cosa, nosotros necesitamos descubrir que dentro y fuera de la iglesia y la vida de fe, muchas veces nos hemos ido complicando. Y pedirle al Señor que justamente nos dé una fe viva, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad para ser sensibles. Y esa es la oración colecta de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Y como se ven ustedes, se apareció Santiago de pie en una pequeña columna que hasta ahora se conserva según la tradición. Una imagen pequeña. María se presenta pequeña. Y entonces el Señor quiere que nosotros descubramos que nuestras familias están llamadas a ser los profetas que den testimonio de Jesucristo, y que el demonio se ha ensañado con las familias, con los esposos. Pero nosotros tenemos que saber que si vamos al Señor con fe, el Señor puede y quiere hacer todas las cosas nuevas. Pero eso implica que nosotros vayamos como niños, confiados a nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él lo quiere más que nosotros. Claro, Él no lo va a hacer ni en los tiempos, ni de las maneras
como nosotros imaginamos, pero Él lo quiere hacer y Él quiere que nosotros perseveremos en la oración. Como veíamos la semana pasada y hoy el Señor nos lo recuerda, que tenemos que pedir con insistencia y pone por eso esa parábola de ese amigo inoportuno. Por eso, queridos hermanos, es un buen momento para volver a repetir que nosotros tenemos que pelear el buen combate. Y ese buen combate es crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Dones de Dios que nos permiten entrar en comunión de amor con el Señor y hacer su voluntad. Y mantenernos firmes en sobre roca. Y eso es lo que queríamos proponer en este jueves. Y claro, estoy comentando varias cosas. Es muy probable que ustedes quieran hacer preguntas, comentarios. Y por eso yo quisiera detenerme en estos momentos. Y si ustedes quisieran hacer preguntas, comentarios, tener un espacio para el diálogo y para compartir algo más. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, padre. Sí, aquí tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿podríamos decir entonces que se nos complica la vida porque no tenemos establecida correctamente nuestra escala de valores? ¿Por qué Dios y la salvación de nuestra alma no ocupan la prioridad principal en nuestra vida? No es un problema de valores. El término valor hay que darnos cuenta que viene del mundo. ¿Ya? Para nosotros el asunto no se mueve en el costo de las cosas. ¿Ya? Para nosotros sabemos que somos imagen y semejanza de Dios. Y que esa imagen y semejanza de Dios ha sido destruida por el pecado. Pero que el Señor, lejos de enojarse, ha enviado a su Hijo único que viene a salvarnos. Y entonces nosotros nos complicamos porque no nos damos cuenta que lo más grave es el pecado. Y yo ponía por eso el ejemplo de esto del Hospital Rebagliati. Esos niños de los que comentamos del piso 2 del Hospital Rebagliati estaban embarrados, vamos a decirlo con todas sus letras. Y entonces esos niños querían ser limpiados. Nosotros muchas veces vivimos embarrados por el pecado y no queremos ser limpiados. Entonces, en nuestra mentalidad llena de complicaciones, buscamos otras explicaciones. No es nuestra explicación sencilla. ¿Qué escala de valores ni de valores? Es que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que vivir una sincera conversión. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que acogemos a Jesucristo que se revela y lo pasamos por un tamiz de nuestra mentalidad complicada por teorías, ideologías, nuestra mentalidad mundana. Y que además nuestra voluntad es una voluntad que está muy frágil porque está llena de quereres. Y entonces, como lo decíamos en jueves ya anteriores, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que pedir la gracia de la conversión. Porque si no nos ponemos en comentaristas, opinólogos. A mí me parece que necesitamos ser lo más explícitos posibles con nosotros mismos y con nuestros seres queridos, porque la familia que está llamada a cuidar la fe unos de otros y en especial de los más pequeños, en estos momentos está llena de confusiones, incluso en los términos que usamos, que son los que usa el mundo para disfrazar, esconder la verdad de las cosas. El problema son los apegos, el pecado y nuestra ignorancia y nuestra poca fe.
Entonces necesitamos decirle al Señor, Señor, auméntame la fe, acudir a la confesión sacramental, sabiendo que el Señor en la confesión sacramental me purifica, es un nuevo nacimiento, me desata. Pero si yo voy a la confesión sacramental creyendo que mis problemas son morales, de relación interpersonal, que el problema en mi familia, el problema en mi trabajo, el problema con otras personas, mis pensamientos, etcétera, y no me doy cuenta que yo le estoy haciendo la guerra a Dios, que yo soy como esa tierra santa, ensangrentada, porque no quiero hacer la voluntad de Dios, entonces no voy a empezar de nuevo. O puedo creer, no, es que yo ya hice mi retiro, yo ya estoy viviendo el cuarto día, entonces yo sí ya estoy convertido, o ya soy clérigo, y entonces no nos vamos a dar cuenta que la conversión es todos los días, que el Señor lo que quiere no es que seamos buena gente, el Señor quiere que seamos santos y reprochables ante Dios por el amor, y que eso es obra que hace Dios y que nosotros no conocemos. Y como ya comentábamos también en otra ocasión, a veces nosotros queremos diseñar, entre comillas, nuestra propia santidad, o queremos diseñar nosotros nuestras propias mortificaciones, nuestras propias penitencias, porque las que nos pone el Señor no las queremos. Y no descubrimos que el pecado tiene múltiples manifestaciones, muchas ramas, pero sin fruto, el pecado de la soberbia. Y que el Señor quiere purificarnos de esa soberbia y para eso Él nos propone ser sencillos y darnos cuenta que no necesitamos tantas cosas, que lo que no necesitamos es a Él, que Él reine en nuestra vida. Todo lo demás vendrá poco a poco por añadidura, pero que muchas veces desconfiamos de Él y creemos que Él no nos escucha, porque nosotros vivimos impacientes, desesperados, y no nos damos cuenta cómo el Señor nos quiere purificar. Gracias, Padre. Aquí tenemos otra pregunta del público. Dice, Padre Augusto, ¿podemos decir entonces que la necesidad de querer hacer cosas es un síntoma de complicación? Mientras más cosas queremos hacer, más nos alejamos del Señor. A ver, vamos a ponerlo esquemáticamente, ¿no? Nosotros, en general, como lo vemos en los evangelios, ¿no? En los evangelios, lo comentábamos también ayer, en relación a la vida eterna, que decíamos la semana pasada que empieza en la vida presente, el joven rico se acerca al Señor en los evangelios sinópticos para decirle qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. Y el escriba, lo veíamos también esta semana, ¿no? En ese pasaje del buen samaritano, se acerca, el Señor dice para ponerlo a prueba, luego de que el Señor ha acogido esos 72 y les ha dicho que tienen que ser sencillos, se nos pone el caso de este hombre que no es sencillo. El escriba no es sencillo, el escriba ve las cosas teóricas, como las ve el mundo. Para el mundo, y todos nosotros estamos en el mundo y el mundo nos ha deformado así, nosotros creemos que primero hay que aprender la teoría y luego hay que pasar a la práctica. Y nosotros creemos que la vida de fe es igual. Entonces, que hay una teoría que creemos que es la doctrina y que luego tenemos que ejecutar, y creemos que ejecutar es la vida moral. Y es que no entendemos. Eso así pensaba el pueblo de la primera alianza. Entonces este escriba también le pregunta al Señor qué hay que hacer. El Señor le dice que está escrito. El hombre responde bien uniendo ese pasaje del Deuteronomio y de
del Deuteronomio y del Éxodo, y los números, perdón, y Levítico, perdón. Y entonces él dice que para justificarse le dice, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le cuenta la historia. Jesucristo es el prójimo, viene a nosotros. Porque nosotros solos no podemos hacerlo. Y Él viene a levantarnos. Y luego viene a curarnos. Pero cuando nosotros creemos que nuestras acciones son más importantes que la acción de Dios y que necesitamos primero ser curados, como un enfermo, ¿no? Yo, como médico, a mí me parece muy claro. Un enfermo le puede decir de una persona politraumatizada, pongamos el ejemplo, con múltiples facturas, que le diga a su médico, quiero trabajar, quiero correr. Ese médico le dice, ¿qué correr ni trabajar? Tú necesitas ser curado primero. ¿Por qué a nosotros nos gusta tanto hacer? Porque hacer hace que nosotros seamos los protagonistas. Y el mundo nos ha dicho y nos sigue diciendo que las personas, y justamente por eso se usan los valores, valen más si tienen más méritos y hacen más cosas. Y si es que con esas cosas que hacen tienen más dinero, y si es que consumen más bienes y servicios. Y entonces nosotros creemos que el valor, entre comillas, de las personas humanas depende de las cosas que hacemos. Y así nos enseña desde pequeños el sistema educativo y en nuestras familias nosotros le decimos a las personas, a los niños, a los pequeños. Jesucristo nos viene a decir que no, que nosotros somos dignos. Jesucristo no habla de valor. Nosotros hemos sido comprados por Él en su Pascua. Nosotros somos imagen y semejanza de Él. Él nos tiene que levantar porque estamos medios muertos. Y Él quiere enviarnos para que hagamos todo con Él. Entonces, eso nosotros no lo ponemos en nuestra oración. Nosotros creemos que nosotros somos los que hacemos las cosas. Para aprender que Él es el que hace las cosas, el Señor nos ha dejado los sacramentos, que es la manera en que Él nos muestra cómo se une lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. Y el sacramento del matrimonio es algo que hace Jesucristo con los esposos, que son ministros. Y los esposos tienen que aprender a hacer las cosas con el Señor en el sacramento del matrimonio. Pero la mayoría de los esposos que yo conozco, cuando llegan al sacramento del matrimonio, no tienen ni idea de esto. No entienden el sacramento y creen que se casan para que ellos dos hagan cosas que, entre comillas, los hagan felices. Y bueno, Dios viene como añadidura. Y muchas veces el mundo, desde el mismo día de la boda, los llena de cosas que en lugar de hacerlos sencillos, los hace complicados. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que empezar de nuevo. Ayudar a los novios, ayudar a los esposos, a los matrimonios, para que descubran eso. Eso también ocurre entre los clérigos. Y hay que hacer oración para que los esposos, los clérigos, que somos ministros de Jesucristo, es decir, las personas que envía el Señor para que vayamos con Él, para que seamos los testigos, para que los otros aprendan que el Señor no nos da un manual de operaciones, sino nosotros aprendemos a obrar contemplando cómo Él obra.
y descubriendo que todo lo tenemos que hacer con Él. Y entonces ahí descubriremos nuestras acciones. Hay gente que dice, yo quiero evangelizar, quiero hacer tareas apostólicas, etc. O grupos de oración. Muchas veces estas cosas que no son malas, que a veces el Señor suscita para que encontremos el camino, la verdad y la vida, pueden llevarnos a que nosotros nos llevemos de soberbia, que nos sintamos mejores que los demás. Eso le pasó al pueblo de la primera alianza al regresar del exilio, y de eso habla Malaquías. Y vive cerca de 100 años después del retorno del exilio de Babilonia, que hemos visto la semana pasada en varios libros, Nehemías, Esdras, Ageo. Luego hemos visto un libro ya del exilio mismo. Luego hemos visto a Jonás. Y hoy se nos pone a Malaquías, porque el pueblo empezó a desanimarse. Y se desanimaba porque decía, ¿para qué yo hago las cosas de Dios si a los malos les va igual o mejor que a los buenos? Como diciendo que no se habían desanimado, se habían cansado. Habían enfriado su fe. Y el Señor les dice que va a enviar un fuego como un horno. Continuará diciendo, lo veremos en el tiempo de Adviento, con una lejía de lavandero. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando del fruto de la Pascua de Cristo. Nosotros que hemos recibido más, tenemos que darnos cuenta. Y por eso tenemos que comprender que tenemos que ser contemplativos en la acción. Y entonces la primera tarea apostólica empieza dentro de la casa. Los que son casados con los esposos, los que son padres, ambos con los hijos. Pero si yo quiero hacer muchas tareas apostólicas, entre comillas, de evangelización, pero no quiero en mi casa, de repente lo que estoy buscando es fugarme como Jonás. Y por eso Jonás se convirtió más difícilmente que los ninivitas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que esas enseñanzas no son cosas del pasado. Las tengo que escuchar y examinarme a la luz de esas palabras que nosotros respondemos a la Santa Misa, que es palabra de Dios. Y entonces comprenderemos mejor este pasaje de las dos hermanas y descubriremos que en realidad no se refiere solamente a dos personas diferentes. Pueden ser una misma persona en dos momentos, pero que nosotros solo podemos hacer conforme a la voluntad de Dios, haciendo que el Señor reina, si nosotros reconocemos y escuchamos la voz del Señor. Como el Señor nos dice hoy, mejor los que escuchan la palabra y la cumplen. Eso es nuestra Madre Santísima. Y nuestra Madre Santísima, si somos verdaderamente marianos, una y otra vez nos lleva a ese punto. Pero nosotros a veces que decimos que somos marianos porque queremos que María, entre comillas, interceda para que el Señor haga nuestra voluntad. Eso no lo va a hacer María ni ningún santo. Si es que alguien piensa eso, es el pensamiento mágico de querer que el Señor haga nuestra voluntad, y nosotros tenemos que crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Gracias, Padre. Tenemos una pregunta también, aquí nos hacen. Dice, Padre,
Entonces, ¿cuál es el primer paso para volvernos sencillos? El primer paso para volvernos sencillos es nacer de nuevo. Si yo me doy cuenta que tengo una vida complicada, con muchos apegos, con impaciencias, con apuros, con juicios temerarios, que todos mis pensamientos no son conformes a los pensamientos del Señor, entonces yo tengo que examinarme, preparar una buena confesión sacramental, pedirle al Señor su gracia, que me aumente la fe, acudir a la confesión sacramental y empezar de nuevo. Y empezar a pelear el buen combate. Eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que la Iglesia nos enseña. Eso es lo que han hecho los santos, que la Iglesia nos propone como modelos de hermanos nuestros que hicieron la voluntad de Dios. De acuerdo, Padre. Muchas gracias por su respuesta. Si no hay ningún otro comentario, entonces terminaríamos con una oración, a menos que ustedes quieran comentar o mencionar algo más. Podríamos resumir diciendo, el Señor lo que nos propone son cosas sencillas. No estamos redescubriendo, están dichas por el Señor. Lo que tenemos que es escucharlo y acogerlo y confiar en Él. Y si es que en algún momento hemos desconfiado, hemos pensado que hay otros atajos, otras formas más eficaces, pedirle al Señor perdón y empezar de nuevo. Como personas, como familia, como comunidades. A nosotros nos gustan las cosas, diríamos, llamativas. El Señor viene muy manso y humilde, sencillo en los sacramentos. Nos parece que es muy poco. Y el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, necesitan que una y otra vez vayamos al Señor, que es la fuente. Y Él es el principal interesado. Él quiere que nosotros nos demos cuenta. Él no nos quiere violentar, pero a veces nosotros nos empecinamos y queremos ser como Pedro, los directores espirituales del Espíritu Santo, del Señor. Claro, nosotros vamos detrás de Él. Y Él nos ha dicho, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y el Señor nos ha prometido que nunca la cruz que llevaremos va a ser más grande que nuestras fuerzas. Entonces tenemos que examinarnos si lo que estamos buscando, como decíamos la semana pasada, es un Jesucristo sin cruz. Eso ahora está presente en muchas personas, dentro y fuera de la iglesia, lo que el mundo siempre ha querido. Esa es la tentación en la que cayó Pedro, y que luego quiere sugerir al Señor. Vamos a terminar con una oración. Hay que pedir en este mes de octubre, entonces, ese milagro al Señor, para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para la Iglesia de Lima, la Iglesia en el Perú y la Iglesia Universal. Que el Señor nos haga sencillos, nos haga crecer en la fe y ser personas que escuchamos lo que Él nos dice y que nos esforzamos por ponerlo en práctica. ¿Cómo se resume todo lo que Él nos dice? Sencillo, que nos amemos como Él nos ama, que nos perdonemos como Él nos perdona. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Y acudamos con confianza filial a nuestra Madre para que nos ayude con su oración poderosa.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta la próxima. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles en Caminando por el Señor. Y Dios mediante el próximo jueves aquí en Reflexiones Católicas. Mucho ánimo. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias al Señor. Gracias, hermanos. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Dios lo bendiga. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre.